en nuestro lugar favorito, ¿no? De encuentro, de crecimiento. Podemos dar ya la dirección, ¿verdad? Sí, sí, se puede. Podemos decir entonces que específicamente estamos ubicados en Villa Santa Rita, en Cava, en Camarones... ok, desde ahí también. En Camarones 2876, casi lo que es Camarones y Nazca. Como les venimos comentando aquí mismo, vamos a poder encontrar un servicio de biblioteca donde se va a poder venir a leer, a asociarse, a llevarse libros de préstamo a domicilio. Y también tenemos un espacio de librería popular con libros de diversas temáticas. Principalmente vamos a tener libros de editoriales independientes. Ya sabrán además si estuvieron viendo nuestros otros vivos que contamos con el espacio de Lecuén, nuestro espacio cultural envolvente, que va a ser donde se ofrecerán talleres de formación de oficio, de servicios de contención, también de... saludos a los que están mandando. Gracias por hacer el aguante, lo sigo esperando a ver quién más se suma. Como comentaba, sobre Lecuén, nuestra pata más social, como lo solemos llamar, donde vamos a tener asesoramiento de distintas problemáticas varias, que de algunas ya venimos comentando en otros vivos. Ahí estamos, me cae todo. Entre los que, mencionamos lo que serán problemáticas de niñeces e infancias, de gerontismo, de violencia institucional, también problemáticas de género y de situación de calles, dentro de los últimos vivos, de consumo problemático y de salud mental. Buenas. Algo muy importante también, que desde estos espacios de la biblioteca y de la librería van a ser trabajados y gestionados por personas trans y por personas que salen de contextos de encierro, lo que genera una fuente laboral y que sentimos nos permite ser coherentes y consecuentes con lo que sentimos, decimos y pensamos desde este sitio. También sí habrán estado viendo, estuvimos publicando ya prontamente nuestra gran inauguración, así que los vamos a estar esperando el sábado 16 de octubre a partir de las 14 horas, ¿no? 16. De las 16 horas, sí, de las 4 que se estaba pensando, mezclé números. Sí, a partir de las 16, el 16 de octubre lo vamos a estar esperando para que vengan a conocernos y a conocer el espacio. Gracias ahí a los que se van sumando. Y como sabrán, entre todas las actividades que venimos preparando estas semanas, antes de lo que va a ser la inauguración, tenemos estos espacios, que son nuestros espacios para hablar de lo que pasa. Y en esta ocasión vamos a reflexionar y compartir lo que es el tema de la educación. Que es un tema muy amplio que puede ser abarcado desde muchos puntos de vista, desde muchas problemáticas que se pueden tomar, pero hoy vamos a reflexionar y hablar sobre algunos de ellos. Ya por la hora. Vamos a ir arrancando desde lo más general, ¿no? De qué es el concepto de educación. Debemos saber que se define como un proceso a través del cual las personas adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otras personas quienes son responsables de transmitírselos, y se utiliza para ello distintos métodos, como pueden ser, por ejemplo, mediante discusiones, mediante narraciones de historia,
a veces mediante el propio ejemplo de esa persona. También lo que se conoce como la formación más bien formal, la educación formal y la investigación, esa es otra forma de educación. La educación está generalmente relacionada con la forma más práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y de crecimiento. Es un proceso en el cual al individuo se le suministran herramientas y, como decía, conocimientos que son realmente esenciales para poner en práctica en lo que es la vida cotidiana. Tomamos en cuenta que, tomando en cuenta, digamos, la definición esta de educación, es importante acotar entonces que únicamente no se da solo a través de palabras, sino que también puede darse a través de acciones de una persona y que también puede transmitirse mediante actitudes y mediante sentimientos, aunque eso es algo que se conoce o se habla menos. Por lo general, además, tener en cuenta que el proceso educativo es dirigido por una persona, una figura de autoridad, que generalmente se representa con maestres, padres o directores de instituciones, de escuelas, de universidades. Pero también está la posibilidad, tenemos los casos de personas que optan por un aprendizaje más bien autodidacta, que, bueno, se trataría de aquellas personas que se educan por sí mismas y que exploran y profundizan sus conocimientos de una materia por su propia cuenta, pero que esto no es una metodología nada sencilla, a pesar de lo que puede parecer a simple vista, sino que requiere de acceso a ese material, a esos conocimientos que tuvo que haber tenido alguien más. Hay que tener acceso a recursos y también hay que tener en cuenta que las personas realmente necesitan tener ciertas cualidades por sí mismas para poder aprender por su cuenta. O sea que no es algo tan sencillo el aprendizaje autodidacta. Uno realmente depende de alguien más para obtener conocimientos. Bien. Habiendo acotado entonces un poco lo que es la educación, o generalmente lo que se conoce, también podemos decir que se encuentra generalmente dividida en 3 tipos, que son la educación formal, la no formal y la informal, que se las puede definir por una serie de características. A la educación formal es la que generalmente pensamos cuando pensamos en educación, que es aquella que es impartida en centros especializados, por ejemplo, en las escuelas, en institutos, colegios y en universidades. Y en ese sentido, el aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar a escuelas, a colegios, y ahí se pone a disposición de una persona de mayor autoridad que ha sido previamente educada, se espera, ¿no?, en lo que es la docencia, y que esa persona es la responsable de implantar en su alumno lo que van a ser los conocimientos, las habilidades, y además, desde tan temprana edad, lo que van a ser valores éticos, valores culturales, va a influir en su identidad. Por lo general, a nivel mundial, esta educación formal se segmenta a su vez en 4 tipos, que son la infantil, la primaria, la secundaria y después lo que es superior, terciaria o universitaria. Este proceso dentro de los centros educativos, como estos institutos y las escuelas, estos conocimientos que se transfieren se hacen con la finalidad, ¿no?, de que se desarrolle en los alumnos un pensamiento crítico, un pensamiento por sí mismos, que estos alumnos puedan desarrollar la capacidad de pensar
acerca de diferentes problemáticas. La idea es también fomentar la creatividad, si bien sabemos que en la práctica eso no siempre sucede. Se intenta desarrollar el crecimiento del intelecto y formar personas que puedan provocar cambios favorables en la sociedad. Eso es lo que uno espera con este tipo de educación. Eso cuando hablamos de educación formal. Por su parte, la educación no formal se la separa porque parte de más bien organizaciones o grupos comunitarios y también engloba a lo que es la actividad educativa, pero que está fuera de la estructura del sistema formal y que está generalmente controlada por gobiernos. Pero de todos modos, la educación no formal es un tipo de educación que sigue siendo planificada y organizada. Y por último, tenemos la educación informal, que es el tercer tipo de educación de la que generalmente se suele hablar, y que va a englobar todo lo que queda por fuera de los otros dos tipos de educaciones. Son aquellas, la educación que se obtiene a través de interacciones con personas en el medio en el que las personas se desenvuelven y que puede ser por la familia, por los amigues, por compañeros de trabajo. Por lo general ahí las personas que están en la posición como de educadores o que están educando no son profesionales, no utilizan métodos pedagógicos, suelen hacer otro tipo de acciones a través de la palabra, del estímulo, de la animación. Pero bueno, en general está relacionado con las necesidades sociales y bueno, depende de otros factores. En eso, en lo que es también educación informal, vamos a encontrar agrupado todo lo que es el aprendizaje obtenido por medios de difusión, la televisión, por la radio, por el internet. Eso también se encuentra todo de lo que es educación informal. Se ha ido sumando gente, buenísimo. Bueno, sabemos que el derecho a la educación está ampliamente reconocido por convenios internacionales, por diversas declaraciones, por diversos pactos. En Argentina, de hecho, están aprobados y sancionados como ley distintos pactos internacionales que tienen bastante peso. Entre ellos podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto, que particularmente en el artículo 26 reconoce el derecho a la educación de todas las personas y establece que la educación la educación primaria en particular, debe ser gratuita y obligatoria. El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales reconoce en su artículo 13 el derecho también de todas las personas a la educación y que debe orientarse al desarrollo pleno de su personalidad, debe fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y también hacen hincapié en capacitar para participar activamente en la sociedad. Tenemos además la Convención por los Derechos del Niño, ya algo más específico de educación para niños, que reconocen los artículos 28 y 29 el derecho de los niños y niñas a la educación en igualdad de oportunidades, obliga a los estados, entre otras cosas, a implantar la enseñanza primaria obligatoria, una vez más refuerza la importancia de esta, agrega además que sea gratuita, fomenta además el desarrollo de la enseñanza secundaria y hace la enseñanza superior accesible a todos y adoptar medidas que fomentan la asistencia regular a la escuela y
agrega, ¿no?, reducir las tasas de abandono escolar, algo que es no solamente, por supuesto, llevar a los niños a educarse, sino que no abandonen la escuela. Además de estos, tenemos la Declaración Mundial de Educación para Todos, que señala que la educación es un derecho fundamental de todas las personas, mujeres, hombres, de todas las edades y en el mundo entero. Y en Argentina, recién aceptada y promulgada como ley en 1985, no hace tanto, digamos, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que me parece particularmente interesante. Señala en sus artículos 10 y 14 la obligatoriedad de los estados de eliminar la discriminación contra la mujer con el fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en lo que es la esfera de la educación. Hace hincapié en la educación específicamente, exige garantizar el acceso de las mujeres a los mismos programas de estudio, a los mismos exámenes, al personal docente del mismo nivel profesional que los hombres y compromete la eliminación de todo concepto estereotipado de los que son los papeles masculinos y femeninos en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. También obliga a los estados a reducir la tasa de abandono femenino de los estudios, en especial de las mujeres rurales. Creo que es una convención que hoy toma bastante en peso, al ver que no hace tanto que se ha aceptado que ha sido aceptada y promulgada como ley en Argentina, mucho después, bastantes años después de que fue aceptada en otros estados del mundo. Eso por ahí llama la atención. ¿En qué año fue, Sherry? En el 85. 85. Pero pará, ¿previo al 85 no había nada? ¿No había legislación? Sí, pero no hacían hincapié, no hicieron hincapié, recién el 84, eso sí, no hacían hincapié en las diferencias que estaban sufriendo las mujeres. Ok, perfecto. Por supuesto, destacar como, entre todo lo que fui encontrando, siempre esto hombre-mujer. Bueno, igual no me quise meter mucho ahí porque si no tenemos para rato, esto es para muchas charlas. Pero sí, es como bastante reciente y que vemos que al día de hoy, y voy a meterme igual un poco más en eso, todavía hay mucho trabajo para hacer, si bien se han empezado a ver resultados. Pero entonces en general estamos viendo que hay un reconocimiento universal del derecho a la educación de todas las personas. Todos sabemos que las personas tienen derecho a una educación primaria, secundaria, que debe ser obligatoria, que debe ser gratuita, que tiene que ser de fácil acceso, que tiene que ser, equitativo para hombres y mujeres, aceptando también que pueda haber en el medio, además de hombres y mujeres. Pero sabemos que en la práctica este derecho se suele vulnerar, no se cumple. Además, algo importante me parece a destacar es que el derecho a la educación no es a cualquier educación, a cualquier tipo de educación, tiene que ser una educación de calidad, lo que entonces implica asegurar buenos contenidos a través de adecuadas propuestas curriculares, a través de docentes que estén bien preparados para llevar esas materias. Todo esto, hablando de lo que es educación formal, ¿no? Por el logro de aprendizajes significativos, tiene que haber procesos de gestión y de administración eficientes y se tiene que asegurar la permanencia de los estudiantes en la escuela. Además, tener en cuenta que los recursos financieros, los materiales y los didácticos con los que cuentan las instituciones también influyen y de manera muy importante en lo que va a ser la calidad de la educación. En otras palabras, la calidad de los resultados va a estar influida en gran manera por la cantidad de recursos que
el Estado está asignando al sistema educativo a través de lo que son políticas públicas, por el apoyo técnico que se le proporciona a las escuelas, a la gestión institucional, para llevar a cabo proyectos innovadores y vinculados directamente con la calidad de la educación, con las características culturales, sociales y económicas, además de las familias involucradas en esas escuelas, en esas instituciones, con la calidad de los procesos ambientales del lugar de esos estudiantes, también con la gestión liderada por el personal directivo y bueno, y teniendo en cuenta el grado de la participación de la comunidad que está englobando a esa institución. La educación de calidad además tiene que ser una educación pertinente que apunte a las necesidades de los estudiantes, que esto sea significativo para personas de distintos estratos sociales y culturales, que a su vez tengan distintas capacidades y distintos intereses y que de forma que puedan apropiarse de los contenidos, construirse a sí mismos como sujetos, desarrollar su autonomía, su autogobierno y su propia identidad. Una educación de calidad también tiene que ser equitativa, tiene que ofrecer recursos y ayudas a cada persona para estar en esas igualdades de condiciones para poder aprovechar las oportunidades educativas que les están brindando y poder realmente ejercer el derecho a su educación de la mejor manera, sacarle el mayor provecho posible. Esto acá. Entonces, a pesar de el indudable progreso que se ha alcanzado en situaciones, particularmente de las mujeres durante las últimas décadas, la discriminación por cuestiones de género en particular continúa estando bastante enraizada en lo que son las estructuras sociales y como consecuencia encontramos lo que se ha denominado como feminización de la pobreza. Nos encontramos con que la pobreza incide mucho más en las mujeres porque se ha perpetuado un modelo en el que estas aprenden que su posición es subordinada respecto del hombre, que sus derechos más básicos de acceso a la educación no se ven respetados y ellas no tienen conocimientos de que tienen estos derechos. Por lo tanto, como consecuencia, más adelante en la vida encuentran muy complicado acceder a lo que es el mercado de trabajo y les reduce las posibilidades de progresar y de llegar a mejorar sus condiciones económicas o progresar en la vida. Lo que es la priorización del varón, ¿no? de los casos de matrimonios tempranos en mujeres, los embarazos precoces, en los lugares donde hay conflictos armados o en sitios donde el entorno escolar es peligroso y donde hay violencia, estos patrones culturales de discriminación o la propia situación de pobreza de las familias complican o permiten ya desde el inicio, desde la educación infantil, la integración de las mujeres en lo que es la esfera educativa. Esto es a pesar, sigue y ocurre, a pesar de que sabemos y conocemos todos los beneficios que trae la educación en niñas y mujeres. Estos están demostrados, están estudiados, sabemos que se mejora su calidad de vida, la de sus hijos, también la de su familia. Aprenden a crecer en entornos más saludables, se reduce la mortalidad infantil,
Sabemos que se previene mejor enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Además, participan en mayor medida en lo que son los asuntos de sus comunidades y les permite tener el doble de ingresos económicos de alguien que no haya ido a la escuela. Además de que conocen si pueden realmente tener conocimiento de sus derechos, cómo aplicarlos y cómo reclamarlos cuando estos no están siendo respetados. Entonces, los beneficios de la educación son indudables, pero sabemos que más allá de eso, estos esfuerzos deben ampliarse más allá todavía de garantizar el acceso a la educación, de mantenerla, que ésta sea de calidad, que sea inclusiva, que sea transformadora. Y esto va a ser esencial para ir venciendo comportamientos discriminatorios, roles estereotipados y la imagen en general que aún se tiene de las mujeres. Esto en particular me llevó a preguntarme, por lo menos a mí, qué es lo que les estamos enseñando a las niñas hoy en día. Esto en particular me llamó la atención en el 2017. Fue noticia un estudio de 3 universidades de Estados Unidos, 3 universidades reconocidas, y un estudio que sus resultados fueron publicados en Science. Allí los investigadores lo que hicieron fueron llegar a cabo una serie de experimentos con niños y niñas de entre 5 y 7 años. En uno de esos experimentos, eran 4 experimentos, en uno de ellos se les hizo escuchar una historia sobre una persona que era, dijeron ellos, muy inteligente, y luego se les pidió que adivinaran cuál de 4 personas desconocidas para ellos, 2 hombres y 2 mujeres, era el protagonista o la protagonista de esa historia. También se les dijo que eligieran a qué persona de una serie de pares de personas de distintos géneros la consideraban que podía ser muy, muy inteligente, como muy, muy inteligente. Lo que demostró ese estudio fue que niñas de entre 6 y 7 años eran mucho menos propensas a asociar la brillantez con su propio género, y estas diferencias de edades eran muy similares entre los participantes sin importar sus contextos socioeconómicos y sus contextos étnicos diversos, con lo cual está demostrando que estas ideas preconcebidas que asocian una mayor brillantez intelectual, mayor capacidad intelectual al género masculino, está empezando a afectar a las niñas a edades tan bajas desde los 6 años. Estos estereotipos entonces otorgan a su vez una mayor habilidad intelectual a los niños que a las niñas y emergen muy pronto y van a seguir teniendo un impacto en toda su vida hasta llegar a las aspiraciones profesionales de las mujeres. En consecuencia, por supuesto, las mujeres entonces son menos propensas a cursar títulos superiores en campos que, según se cree en la sociedad, ¿no?, requieren más brillantez intelectual, más capacidad intelectual, que sabemos son generalmente carreras asociadas a la ciencia y la tecnología, que por supuesto no es casualidad, suelen ser carreras mejores pagas. Ahora, estos nuevos hallazgos entonces mostrarían que estos estereotipos que llegan tan lejos en la vida empiezan a afectar las decisiones de las niñas desde edades increíblemente tempranas. Es posible también, porque anduvo dando vueltas, que en el 2018 se hayan encontrado con un video que fue lanzado por una campaña de la Liga Española de la Educación, que quiso visibilizar también la importancia de la educación igualitaria para destruir
prejuicios que los niños absorben a edades muy tempranas. En el video es bastante fácil de encontrar. Se le pregunta a niñas qué quieren ser de mayores, ¿no? Una pregunta que seguramente les habrán hecho a todos en la vida. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Casi todos responden según los estereotipos. En el video vamos a ver que ellas contestan principalmente que quieren ser profes, bibliotecarias, gimnastas rítmicas, quieren ser actrices o pasteleras o estilistas, mientras que ellos eligen profesiones de policías, futbolistas, bomberos, constructores o inventores. Sin embargo, luego de hacerle esa pregunta, siguen con otra pregunta más y les plantean qué les gustarían ser de mayores si fueran del sexo contrario. Y ahí es cuando las respuestas comienzan a cambiar. Ahí empiezan, bueno, por supuesto, vemos en el video las niñas empiezan a comentar que a los chicos les gustan una cosa, a las chicas otras. Mencionan que las niñas no saben poner ladrillos, las mujeres no saben poner ladrillos y no saben trabajar. Eso dice particularmente uno de los niños. Estamos observando entonces que, una vez más, desde una corta edad, se los está enseñando en estereotipos de géneros y que esto va a dificultar las posibilidades de las niñas de desarrollarse en todo su potencial. Esto en edades más avanzadas luego va a ser la perfecta oportunidad, ¿no?, para que sufran discriminaciones y violencias machistas. En el video encontramos que solo una niña es capaz de afirmar que en ambos casos, tanto si fuera ella una niña o un niño, le gustaría hacer lo mismo de mayor, según ella, porque todos podemos hacer lo que queremos, reflexiona al final. Es un video bastante bueno para tener en cuenta si lo quieren ver. El 11 de febrero, ¿no?, que es el 11 de febrero pasado en particular, que es la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, se inició acá una campaña de sensibilización con el objetivo de aportar a la discusión sobre la igualdad de género en este ámbito de la ciencia, a partir de experiencias de becarias e investigadoras del CONICET. En el CONICET en particular tenemos estadísticas del 2019, en donde se presentan índices del total del personal que se encuentra dentro de este organismo, y en el que determinaron que el 47% de los que participan son varones y el 53% está conformado por mujeres en general, con lo cual uno a primera vista dice son datos bastante similares para hombres y mujeres, pero estos datos se empiezan a complejizar a medida que se va avanzando en los cargos de jerarquía. Esto no es casualidad, en donde por ejemplo encontramos que de un total de 208 investigadores de categoría superior en ese año, el 75% de ellos son hombres y el 25% recién están constituidos por mujeres. De vuelta, bueno, mencionar que no estamos teniendo en cuenta solo hombres y mujeres cuando, bueno, sabemos que hay un tema más ahí, ¿no? Pero bueno, esta segmentación del desarrollo educativo y posteriormente ocupacional de las mujeres hacia sectores menos dinámicos y que están peor remunerados en la economía, surge a partir de estas dinámicas sociales que encontramos comienzan en la infancia y que
También más adelante vemos ilustrado en la feminización de ciertas áreas del trabajo, como es el trabajo doméstico, como es la educación y la salud. Y que a su vez reflejan la extensión laboral de las actividades que las mujeres realizan al interior de los hogares. También en particular un estudio realizado acá en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, en el 2017, muy reciente, reveló que ya entre los 6 y 8 años de edad, 9 de cada 10 niños ya asocia a la ingeniería con habilidades masculinas. La ingeniería, dicen, es para los niños, ya a los 6 y 8 años. Y a medida que van aumentando las edades, estas percepciones, la brecha aumenta más todavía. También que se encontró que si bien a esta edad, alrededor de los 30% de los niños son considerados buenos para matemáticas, ¿no? Que generalmente es una rama bien asociada a la ciencia, a la tecnología, o lo que se conoce como el STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Si aumentamos las edades de los niños a los 9 y 10 años, ya hay un 20% de los niños cree que es bueno en matemática, pero el porcentaje de las niñas baja a un 11%. O sea que conforme aumenta la edad, se está ampliando la brecha de qué tan buenos creen que ellas creen que son para las matemáticas. A mayor edad, peor van sintiendo que son. Y esta influencia de los estereotipos va a continuar a lo largo de toda su vida. Sabemos que 6 de cada 10 estudiantes universitarios son mujeres, pero de ellas solo un 25% están estudiando ingenierías y ciencias aplicadas. Un 15% están inscritas en lo que son carreras de programación, y en cambio las mujeres son una amplia mayoría en lo que son carreras de grado relacionadas con idiomas, ciencias de la salud o ciencias sociales, que en la sociedad es lo que generalmente se espera que estudie una mujer. Bueno, planteada entonces esta problemática, hay que tener en cuenta que estas problemáticas son posibles de enfrentar, pero que requieren una intervención directa de los estados a favor de los que menos tienen, para que reciban más, para cambiar la visión esta educativa, cómo nos dirigimos hacia esos temas, de modo que además no solo quede en el aula, en las escuelas, en los institutos, sino que además estos cambios incidan en las familias y en la sociedad. ¿Qué podemos, no? ¿Qué se puede o qué se debe hacer para enfrentarse a estas problemáticas, para revertir esta situación? Entre ellos podemos decir, por supuesto, asegurar el derecho a la educación gratuita de todas las personas, destinando, como mencionamos, la inversión suficiente, porque necesitamos los recursos, el material necesario, y aplicando además a incentivos y becas que vayan para los estudiantes y les permitan concentrarse en su educación. Es importante también asegurar espacios seguros y acogedores en las escuelas, mejorar las infraestructuras escolares para hacerlas más inclusivas y aptas. Es importante eliminar la violencia y el acoso en las escuelas y establecer oportunos mecanismos de denuncia para niñas y para jóvenes, para que no sientan que tienen que irse de ese lugar porque es peligroso. Hay que eliminar los obstáculos de matriculación y permanencia en las escuelas y atender de manera prioritaria lo que son las causas del abandono escolar, que bueno, el abandono escolar ya de por sí también es un tema muy
muy complejo, con muchos matices, que estaría bueno también abarcar en otra clase, en otra charla de educación. Entonces es importante garantizar no solo el acceso, sino la permanencia hasta la terminación de la enseñanza. Y ofrecer especial atención a los niños y jóvenes que son excluidos por discapacidad, por género, por pertenencia cultural o porque ya han abandonado la escuela y necesitan volver a reinsertarse. Importantísimo también promover la contratación de docentes que además tengan sueldos bien pagos. Por supuesto, hay que incorporar la perspectiva de género en la formación docente, promover a su vez la deconstrucción de estereotipos y el replanteamiento total de lo que son las masculinidades. Se tiene que visibilizar a las niñas y a las mujeres promoviendo un nuevo lenguaje, revisando textos además para eliminar expresiones machistas, y también importante recuperar el aporte que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, las ciencias y de las artes, que en el momento todavía siguen muy invisibilizadas. Si bien hay movimientos y docentes que están volviendo a traer estos temas a colación, hay mucho trabajo por hacer en mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de sus aportes en la historia y en las ciencias y en las artes. Se debe también fomentar redes escolares, redes entre escuelas, entre institutos, entre universidades que promuevan un trabajo cooperativo y un mejor uso de los recursos. Esto a su vez supone incentivar a que las escuelas encuentren un espacio determinado geográfico que les permita integrarse, que intercambien a su vez experiencias exitosas, que aprendan y compartan recursos juntos y que se ayuden unos a otros. Hay que promover la educación intercultural en los diversos niveles, en las distintas modalidades, que apunten a una superación de los prejuicios, de los estereotipos, de la discriminación y del racismo. Y importante adoptar indicadores para evaluar la calidad educativa y la equidad de género, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esto era algo muy importante también cuando hablamos de los pactos internacionales. Ahí es muy bonito, están hechos un montón de pactos internacionales que avalan y hablan de la importancia de la educación, en especial la educación primaria y hasta secundaria, que sea obligatoria, pero hay pocos indicadores realmente para evaluar qué tanto realmente se está haciendo y cuáles son las problemáticas que están encontrando en el camino. Y bueno, pareció importante también mencionar que en Argentina se puede encontrar una serie de becas y una serie de beneficios para fomentar la educación, si bien se tiene que hacer mucho más, y si bien a veces son medias pobres, son difíciles de acceder, pero bueno, buscando uno puede encontrar diversos beneficios y, como siempre, toda ayuda. Tenemos, por ejemplo, el boleto escolar y el boleto estudiantil para alumnos de primaria, de secundaria, y en algunas universidades, no sé si sabían, también se puede aplicar al boleto estudiantil. A veces totalmente gratuito y a veces solo son descuentos, pero bueno, para el transporte siempre es de mucha ayuda. Para aquellos que trabajen en relaciones de dependencia, se puede acceder al pago anual por escolaridad o rehabilitación para hijos con discapacidad.
que es lo que se conoce como la asignación familiar por ayuda escolar anual. Está el programa Potenciar Trabajo, en el que es una ayuda para terminar los estudios primarios y secundarios. Para aquellos que tienen por ahí un interés en lo que es, por un lado, la programación, y también para los que son emprendedores o tienen interés en emprender, el plan 111.000 es un plan nacional que ayuda a formar personas en estos ámbitos. Para estudiantes de secundaria, muy divertido, es nanotecnólogos por un día, para estudiantes que tengan un interés particular por la ciencia, por la tecnología y especialmente, por supuesto, por la nanotecnología. Pero en esos casos se pueden sumar a ese programa. Es un programa, si no me equivoco, es anual. Son actividades cortas, pero que están muy entretenidas. Y que, bueno, fomentan también el acceso acercan lo que es la ciencia y la tecnología a poblaciones de jóvenes. Las becas Progresar, bueno, son por ahí difíciles de entrar, pero hay algo conocidas y por supuesto ayudan y pueden servir para terminar los estudios primarios y secundarios. Y bueno, eventualmente continuar lo que es, ¿no?, la educación superior y terminar de formarse profesionalmente, pueden ser de ayuda. BEC-AR, en particular, programa de becas de formación en el exterior, de vuelta en áreas de ciencia y en tecnología, en innovación productiva. Ya ahí se meten temas más bien estratégicos y por ahí de tecnología más aplicada, pero que también es útil reconocer si uno está en esos ámbitos. Y bueno, te becan para estudiar en el exterior y luego te traen de vuelta para aplicar esos conocimientos acá dentro del país. Se pueden encontrar también numerosas becas internacionales de estudio y de investigación que permiten a argentinos en el exterior. A su vez también para extranjeros en Argentina también los invitan. Y están buenos porque permiten cierta cooperación entre lo que son actores nacionales, o sea, alumnos nacionales e internacionales, y a diversas instituciones, ¿no?, mundiales. Está bueno, es una hermosa forma de conectar con otros estudiantes. Estos en particular se pueden encontrar en la página del gobierno, si uno se mete a programas y becas. Buscando en particular, igual uno puede encontrar alguna que otra cosa. Sucedió, bueno, con la pandemia, que muchos se vinieron abajo. A su vez, también surgieron, por suerte, nuevas formas de ayuda. Si mal no recuerdo, el programa Acompañar también surgió en pandemia para ayudar a estudiantes que estuvieran teniendo, y tanto primarios, secundarios a universitarios, que estuvieran teniendo problemas de acceso a la educación durante este periodo de pandemia, que fue muy duro, y que, bueno, no me quise meter ahí también porque es un tema muy complejo, ¿no? Cómo afectó esta situación, esta pandemia, en un periodo tan corto de tiempo, le hizo mucho daño a lo que es la educación. Pero bueno, creo que eso también es una charla como muy particular para meterse ahí, que da para meterse ahí y desarrollarla y compartir, pero bueno, enfocado en ese tema. Después, bueno, nada, como para ir cerrando, si quieren quería mencionar el video que les contaba, que está muy interesante para ver, el video "¿Y tú qué quieres ser de mayor?", que es
que está en el canal de YouTube de la Liga de Educación Española, que también está bueno, y que a su vez este video se basa en otros estudios que generalmente, desarrollan más sobre este tema, el tema, ¿no?, de la diferencia de educación entre niños y niñas. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que estuvimos hablando, alguna acotación que quieran hacer. Espero que les haya resultado interesante lo que estuvimos hablando, lo que les di a conocer. Estuvimos hablando de educación formal, informal y la no formal. Hay que distinguir, informal es distinto de no formal. Esa es la tercera forma de enseñanza. No lo puse, para los que están en Facebook, alguien preguntó, además de la educación formal y la informal, cuál es la tercera forma de enseñanza, y es esa, la no formal, que como comentaba, se aleja un poco de lo que es la educación en escuelas, en colegios, en institutos. Viene a partir de otros centros educativos, pero que no es la informal. Algún ejemplo de no formal, por ejemplo, en centros comunitarios. Ejemplos, se me ocurre ahora un grupo de Boy Scout, en donde está organizado, hay actividades organizadas, hay actividades planificadas, pero que no es una actividad regulada por el Estado, no es lo que se conoce como la educación formal, los conocimientos que generalmente se dan en las escuelas o institutos y que está regulado. Es interesante también pensar el rol de los machis populares como otras formas de abordar los procesos de aprendizaje. Totalmente. Sí, sí. Esta es una charla que da para extenderse en muchos puntos. Me hubiera también gustado por ahí abordar más los temas de deserción escolar, que es lo que lleva a las personas por ahí, y las causas y cómo mejorar también desde ese punto de vista más específicamente, pero este video no va para todo. Así que si no hay nada más que abordar, quieran preguntar o comentar, vamos cerrando. No sé si hay que cerrar esto de alguna forma especial para que se suba. Vamos a ir a consultar. Ya viene el asistente. Eso, esperamos al asistente. Cerramos acá. Hola. ¿Cómo salió? Hola, acá está Fede y Jerry. Sí, acá estamos. Jerry. ¿Cómo se cierra, Fede? Qué buena pregunta, Jerry. Acá. Ok, chao. Adiós. Y ahora lo dejamos ahí. Ahí está. Listo. Ahora yo le pongo el título. ¿Y acá? Y ahí, si quieres apretar finalizar.